Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Historia y más, donde estaremos hablando sobre temas interesantes en torno a la historia mexicana, así como de la historia mundial. El día de hoy nos iremos muy atrás en la historia, pues estaremos viendo un conflicto que ocurrió en tiempos de la antigua Grecia, en el cual estuvieron involucrados varias ciudades-estado griegas y el extenso imperio persa. Estamos hablando de la batalla de Maratón, un enfrentamiento que cambió el rumbo de la Primera Guerra Médica. En este episodio veremos los sucesos que desencadenaron este enfrentamiento militar, la batalla como tal y las repercusiones de este combate en el conflicto griego-persa. Desde la antigüedad han existido varios imperios que han conquistado, sometido y gobernado las tierras a su alrededor, debido a razones políticas, geográficas, morales, económicas, militares y o religiosas, pero también ha habido naciones que, aunque no fueron tan grandes y poderosas como estos imperios, aportaron numerosas cosas para las generaciones del futuro. Sin embargo, durante esta era de la historia, se suscitaron peleas entre varios imperios en Asia y Europa, y algunos pueblos democráticos en este último continente. Este fue el caso del conflicto entre el imperio persa y las ciudades-estado de la antigua Grecia. El imperio persa tuvo su origen como tal durante el reinado de Ciro II el Grande, quien conquistó al reino de Lidia en el año 546 a.C. La anexión del territorio de Anatolia, el cual estaba gobernado por este reino, enojó a los ciudadanos griegos, pues el rey persa se hizo con las ciudades griegas en el área y las suprimió con el aumento de impuestos. En el año 500 a.C., el tirano Aristagoras recibió una oferta de la gente de la isla de Naxos para realizar una conquista a ese lugar. Luego, él trató de convencer al imperio persa de unirse a su causa para hacerse con las islas Cícladas y posiblemente hasta toda la antigua Grecia, pero la suerte no lo acompañó y su expedición a Naxos falló. Luego de la expedición, el general persa Artafernes deslindó al tirano de su puesto, pero este último renunció antes de que el general realizara sus planes contra él. Aristagoras decidió dejar la tiranía y se puso del lado de la causa independentista y democrática de las islas bajo el régimen persa. El ex tirano buscó la ayuda de algunas ciudades-estado como Atenas y Esparta, pero solo recibió respuestas favorables de los atenienses. La llamada revuelta jonia inició en el año 499 a.C. y durante esta la ciudad de Sardes fue incendiada, esto en el 498 a.C. La rebelión terminó en un fracaso y se dio por culminada en el 494 a.C. y para el año siguiente los últimos rebeldes griegos fueron sometidos al reino persa. Como respuesta, el rey persa Darío I emprendió represalias en contra de las ciudades que trataron de rebelarse y también contra aquellas que apoyaron la revuelta política y social. Una de las medidas que el rey persa implementó tras la rebelión jonia fue el envío de su yerno Mardonio a las regiones de Tracia, Tasos y Macedonia en el año 492 a.C., con el fin de conquistarlas. El plan resultó un éxito parcial, pues su flota se hundió en las orillas del monte Athos, resultando en la muerte de 20.000 soldados. Debido a esto, regresó a Persia. Darío I no se quedaría teniendo este fracaso militar en su memoria, por lo que ordenó que se hiciera otra expedición, mucho más fuerte que la anterior, que cruzaría directamente el mar Egeo, evitando las corrientes marítimas septentrionales. En el año 491,
a.C., el rey persa exigió tributos a las ciudades del Helade, si no serían invadidas. Muchas ciudades-estado griegas empezaron a capitular ante el imperio persa, sin que se suscitara algún enfrentamiento, pues temían que fueran brutalmente sometidas, como lo que les ocurrió a los pobladores de Mileto, ya que sus habitantes fueron esclavizados y deportados. Las únicas ciudades que no lograron ser sometidas fueron Atenas y Esparta, que asesinaron a algunos de los persas que trataron de hacer las suyas. De esta forma inició la Primera Guerra Médica. El rey Darío puso al mando de esta segunda expedición al almirante Datis y al general Artafernes, y se les otorgó órdenes de invadir y conquistar las ciudades de Eretria y Atenas. La primera de estas ciudades cayó ante los persas en el 490 a.C. y su población fue deportada y esclavizada, y para el colmo de todo, sus templos religiosos fueron incendiados y destruidos. Luego, el ejército persa descansó por unos días para tener todas las fuerzas para atacar la ciudad-estado ateniense, pero no lo harían directamente desde el puerto de Atenas. De hecho, desplegarían sus hombres en una planicie cerca de esa ciudad, la cual estaba a unos metros del pueblo de Maratón. Cuenta una leyenda que cuando Atenas se enteró de una posible invasión persa en sus tierras, mandó a un corredor llamado Fidípedes a la ciudad de Esparta para convencerlos de pelear a su lado. Se dice que este hombre corrió cerca de 250 kilómetros en un día para llegar a Esparta, y cuando arribó a esta, recibió una negativa de los espartanos, argumentando que estaban ocupados celebrando la festividad religiosa de las Carneas y no podrían salir hasta la siguiente luna llena. En cambio, la ciudad-estado de Platea sí se ofreció para pelear al lado de Atenas, ya que se mandaron a 1000 soldados u hoplitas para combatir a los persas, por lo que junto con los atenienses el número de hombres era entre 8000 y 11000, mientras que los persas eran superiores, pues se estima que entre 20000 y 60000 soldados fueron mandados a pelear a las afueras de Maratón. El ejército persa atracó sus naves en la playa de Shinia y estableció su campamento en un terreno amplio cercano a un manantial, para así abastecerse de agua por el tiempo que se quedaran en el lugar antes de la batalla. Por otra parte, el ejército ateniense, liderado por Milcíades, acampó en el sur de la llanura de la cercana ciudad. Además, para proteger el campamento, los atenienses pusieron troncos de árboles caídos a los lados del establecimiento y se prepararon con algunas ramas afiladas. Ambos bandos ya estaban listos para luchar entre sí con todas sus fuerzas, pero lo único que hicieron fue esperar a que sus respectivos enemigos se atrevieran a derramar la gota del vaso e iniciar de una vez por todas la anhelada batalla de Maratón. La batalla de Maratón ocurrió en agosto o septiembre del año 490 a.C. entre los ejércitos aliados griegos y el ejército persa, que era superior en cantidad, pero para que esto ocurriera pasaron entre 4 y 8 días de espera. Los griegos sabían que si sufrían una derrota en Maratón, la hegemonía ateniense llegaría a su fin, pues casi todos los soldados hoplitas fueron traídos a la llanura para pelear contra los persas, dejando a un Atenas sin ningún tipo de defensa, por lo que se vieron obligados a mantenerse en el lugar lo más posible hasta que llegaran los refuerzos espartanos. Ninguno de los dos bandos militares veía favorable iniciar la batalla, pues por un lado, un ataque frontal griego destrozaría fácilmente al ejército
de Milcíades, pues los persas los superaban en número, mientras que por el otro, los persas no contaban con una infantería lo suficientemente fuerte para combatir a los griegos. Sin embargo, todo cambió una mañana, pues los atenienses observaron que la caballería persa se había retirado, lo que significó varias cosas. Los persas ordenaron mandar esas tropas directo hacia Atenas para atacarla, pues ésta se encontraba desprotegida, por lo que las tropas restantes en la llanura disminuyeron en tamaño. Pero si no actuaban ya, llegarían muy tarde a su ciudad natal y la encontrarían a manos de los persas y serían derrotados, por lo que no tuvieron otra opción que iniciar el enfrentamiento. El comandante griego ordenó a sus hombres de una manera muy peculiar. El centro de la formación fue organizado para ser de 4 hombres de profundidad, es decir, tenía que ser lo más delgado posible, mientras que las alas estarían compuestas por 8 hombres de profundidad, o mejor dicho, tenía que contener una fuerza mucho mayor y más preparada. La ala griega izquierda estará compuesta por los platenses, mientras que la derecha estará comandada por Calímaco. Esta formación se extendería hasta topar con 2 ríos a sus lados, justo donde se concentran el mayor número de soldados griegos. Los persas vieron que el centro era un punto débil de los griegos, por lo que pusieron a soldados iraníes y mercenarios sacas al frente de esta parte de la formación ateniense, confiándose de que sería destruida por estos soldados. La batalla dio inicio cuando el ejército griego empezó a marchar hacia donde estaban los persas, siendo la distancia entre ambos de 1.5 kilómetros, y cuando estos entraron en el rango de alcance de los arcos persas, las tropas enemigas iniciaron el lanzamiento de estos arcos contra los griegos, y es en este momento cuando los atenienses empiezan a correr a toda velocidad hacia la formación persa. Estos últimos se quedaron sorprendidos por este movimiento, pues la armadura que portaban era pesada y no era posible correr a esas velocidades usándola. En fin, las respectivas tropas centrales militares se encontraron frente a frente y empezaron a pelear. Las alas de ambos ejércitos lucharon entre sí, pero el centro ateniense estaba siendo superado por los persas, ya que empezaron a retroceder, pero luego sucede lo impensable. Las alas griegas superan a las de los persas, y éstas se ven forzadas a retirarse. Después, las tropas atenienses empiezan a dar la vuelta hacia donde estaban las formaciones centrales de los persas, y son completamente rodeadas por los 3 lados. Era una trampa, y en un abrir y cerrar de ojos, los persas perdieron poder, soldados y organización, y una victoria griega era inevitable. Los persas no tuvieron otra alternativa que retirarse del conflicto. Varios de ellos decidieron escapar por los pantanos cerca del campo de batalla, pero no se percataron que era una trampa mortal de la naturaleza, pues los succionó y se ahogaron, mientras que otros escaparon mediante las naves en las que arribaron días antes. Pese a eso, 7 de estos buques fueron capturados por los griegos y otros fueron incendiados. La batalla había concluido en una victoria del ejército aliado griego y dejó un saldo de alrededor de 6.400 soldados persas, y el deceso de entre 192 y 203 soldados griegos, entre los que estaba Calímaco. Las hostilidades en Maratón habían terminado, pero no la guerra, pues los persas ahora se dirigían hacia Atenas y no había tiempo que perder. El enfrentamiento entre los griegos y persas en Maratón resultó en un triunfo para los primeros, pero aunque tuvieran la oportunidad de celebrar la humillación militar de los persas, decidieron no hacerlo, pues estos últimos aún tenían trabajo que completar, ya que embarcaron hacia el sur para llegar a la ciudad ateniense, que aún seguía sin ningún tipo de protección hoplita,
por lo que si llegara a ser tomada, la guerra estaría perdida. El ejército griego se puso manos a la obra y se reorganizó para llegar lo más pronto posible a la ciudad de Atenas, antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, el corredor Fidípides se le ordenó nuevamente dejar un mensaje, pero esta vez en Atenas, para anunciar al pueblo que los griegos habían ganado la batalla. Se dice que Fidípides corrió alrededor de 42 kilómetros entre Maratón y Atenas, y para cuando él llegó a la ciudad a dejar el mensaje, murió agotado debido al esfuerzo que realizó para llegar a la ciudad. Este es considerado por muchos como el origen de la carrera del maratón, que abarca 42 kilómetros en total, la misma distancia que Fidípides corrió tras la batalla de dicha ciudad homónima. Afortunadamente, para Milcíades, los griegos arribaron justo a tiempo a Atenas para defender la ciudad de la inminente amenaza persa. Las tropas de Datis y Artafernes, al llegar a las costas de esta ciudad, se percataron que los mismos soldados y comandantes que habían peleado en Maratón estaban en Atenas y se quedaron impactados. Al no ver viable un desembarco en las playas atenienses, los comandantes persas deciden retirarse del lugar y parten hacia casa. De esta manera, los griegos finalmente ganan la Primera Guerra Médica contra el Imperio Persa, considerado como uno de los más poderosos, preparados y temibles de la región, pero las hostilidades entre los griegos y persas estaban lejos de terminar. Con la llegada de la humillada tropa persa a casa, el rey Darío I inició los trabajos de venganza para someter de nueva cuenta a los pueblos griegos, pero eso le tomaría mucho tiempo, pues necesitaba recursos económicos para construir nuevas armaduras, arcos o cualquier tipo de arma de la época, así como naves, y reclutar nuevos hombres para continuar con las guerras médicas. Pero en el año 486 a.C., el rey fallece y es sucedido por su hijo, Jerjes I, quien se encargaría de culminar el sueño de su padre y liderar su imperio en la Segunda Guerra Médica contra Grecia. Si los griegos hubieran perdido la batalla de Maratón y por ende la guerra contra el vasto y colosal imperio persa, el mundo que conocemos sería muy distinto, pues gracias a esta civilización hacemos uso de la democracia, sistema político que permite al pueblo de una nación elegir a sus gobernantes, y también gracias a ellos muchas personas en Europa pueden hablar el idioma griego. Aunque por unos años Grecia no tendría una amenaza que perturbara su estatus político y social, la tranquilidad de las ciudades-estado no sería eterna, pues los persas regresarían más fuertes que nunca. Este podcast fue escrito y producido por Diego García Cantú en el mes de julio de 2021. No olviden darle like a este video y suscríbanse para traerles más contenido como este. Nos vemos en el siguiente episodio.